Antes de que el gran juicio descendiera sobre la humanidad, hubo una era envuelta en sombras, anterior incluso a los días de Noé, una época que muchos han olvidado, pero cuya huella aún vibra silenciosamente en los cimientos de la creación, cuando la tierra estaba cubierta de tinieblas y la maldad parecía gobernarlo todo. Algo inmenso se acercaba desde los cielos. No era un ejército humano, no era una plaga, no era un rey. Eran los Nefilim, los antiguos gigantes. Su historia quedó esparcida en breves líneas, en libros olvidados, en ecos de tradiciones antiguas. Pero si escuchamos con atención, su sombra todavía recorre el tiempo. En los días de Yered, ancestro de Noé, algo extraordinario ocurrió en los cielos. Los hijos de Dios, también llamados vigilantes, fueron enviados para observar y guiar a los hombres desde lo alto. Eran seres celestiales, destinados a cuidar, no a dominar. Pero un día su mirada se inclinó hacia la tierra de una forma distinta. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y el deseo de lo terrenal comenzó a encenderse en su interior. Lo que debía permanecer en el cielo quiso abrazar la tierra. Su líder, Semjasa, sentía temor. Sabía que, si daba ese paso, nada volvería a ser igual. En una llanura cercana al monte Hermón, Semjasa reunió a unos 199 vigilantes más. El cielo estaba cargado, como si presintiera lo que estaba por suceder. Semjasa habló con voz temblorosa. Temo ser el único en cargar con este peso. Pero los demás, con una determinación que ya rozaba la rebeldía, respondieron: juremos juntos, que ninguno pueda echarse atrás. Y así sellaron un pacto, un juramento que no solo los unía entre ellos, sino que marcaba su distancia con la voluntad divina. Cuando descendieron a la tierra, su presencia hizo estremecer el suelo. Sus formas resplandecían, diferentes a las de los hombres, y las personas los miraban con asombro, mezcla de miedo y fascinación. Tomaron mujeres humanas y se unieron a ellas, y de esa unión nacieron hijos que no eran como los demás. Esos hijos crecieron rápidamente, en fuerza, estatura y presencia. Eran gigantes, conocidos como Nefilim, seres cuya sola silueta imponía respeto y cuyo nombre provocaba temor. Entre las tribus humanas se hablaba de ellos como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, pero su grandeza exterior escondía algo más oscuro. Al principio vivían como cazadores y guerreros. Sin embargo, su apetito por el poder y el dominio fue aumentando, y con ello las tensiones sobre la tierra. Donde ellos se asentaban, las estructuras cambiaban. Levantaban grandes construcciones, imponían su autoridad, y las naciones comenzaban a temerlos y a admirarlos al mismo tiempo. Los vigilantes empezaron a enseñar a los hombres secretos prohibidos. Asael, uno de los principales, mostró cómo trabajar los metales para hacer armas, adornos y objetos de lujo. Otros enseñaron sobre astrología, movimientos de los astros, artes ocultas y el uso de hierbas con fines de hechicería y manipulación. Lo que debía ser conocimiento santo fue utilizado para el orgullo, la violencia y la corrupción. La humanidad, impresionada por esos saberes, comenzó a desviarse. Los corazones se llenaron de ambición, envidia y deseo de poder. Lo sagrado fue sustituido por lo espectacular. La tierra empezó a llenarse de prácticas que deformaban el propósito original de la creación. Fue entonces cuando el Señor vio lo que estaba ocurriendo y declaró: mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre, porque él es carne. Sus días serán acortados. El cielo guardó silencio. Algo definitivo se aproximaba. En medio de aquella generación corrompida había un hombre distinto. Su nombre era Enoc. No era un gigante, no era un rey, no era un guerrero famoso. Era simplemente un hombre que caminaba con Dios. Enoc no se doblaba ante los gigantes ni caía bajo el encanto de los vigilantes. Mientras otros los veneraban casi como dioses, él reconocía solo al Altísimo.
Un día, impulsado por la revelación que había recibido, se levantó para confrontar a los hijos del cielo. Vosotros, hijos del cielo, proclamó, habéis dejado la altura a la que fuisteis llamados y habéis traído desorden a la tierra. El Altísimo os juzgará. Sus palabras resonaron en montes y valles, pero muy pocos quisieron escucharlo. La mayoría prefería continuar bajo el brillo engañoso del poder y el conocimiento prohibido. Con el tiempo, Enoc comenzó a hablar también contra la corrupción de los gigantes. Denunciaba lo que hacían, advertía sobre el juicio que se acercaba. Muchos se burlaban de él, pensando que nada podría detener a aquellos seres tan poderosos. Los vigilantes, al ver el avance del juicio, se llenaron de miedo. Entonces le rogaron a Enoc que intercediera por ellos. Le entregaron escritos, peticiones, súplicas, para que él las presentara ante Dios. Enoc fue llevado al cielo en visiones. Allí contempló salones de fuego, ríos de luz que fluían del trono del Creador. Vio libros abiertos con nombres de justos y nombres que se habían borrado. Cuando presentó la súplica de los vigilantes, la respuesta fue clara. El juicio ya estaba decidido. Al descender, Enoc les declaró, no se os dará descanso. Vuestros hijos, los gigantes, serán eliminados, y todo lo que habéis levantado será deshecho. Por primera vez, los vigilantes sintieron el peso real de sus decisiones. Pero en la tierra, los gigantes seguían actuando como si fueran invencibles. La violencia, la injusticia y la corrupción espiritual crecían como una sombra que lo cubría todo. Los gigantes se enfrentaban entre sí. Las ciudades se desmoronaban moralmente y las tribus humanas repetían la crueldad que veían en sus señores. En medio de este panorama apareció un hombre sencillo, trabajador, sin gran estatura ni fama humana, pero con un corazón recto, Noé. Mientras los gigantes se levantaban en batalla y las ciudades competían por poder, Noé trabajaba la tierra. Sus manos estaban marcadas por el esfuerzo, pero su corazón permanecía humilde ante Dios. Aunque vivía rodeado de corrupción, él seguía caminando en integridad. Una noche, mientras descansaba bajo la sombra de un árbol, una luz descendió como un fuego que no quemaba. La presencia del Señor rodeó a Noé y una voz habló con claridad. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia. Haz para ti un arca de madera. Noé sintió temor, pero no dudó. No se puso a discutir, no preguntó si era posible. Simplemente obedeció. Mientras tanto, en los cielos, el trono del Altísimo resplandecía. 4 arcángeles se presentaron ante él, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Cada uno recibió una misión. Miguel sería enviado contra los vigilantes rebeldes. Rafael debía tomar a Asael y arrojarlo a un lugar de confinamiento profundo. Gabriel sería el encargado de provocar la división entre los gigantes para que sus propias disputas los debilitaran. Uriel anunciaría el juicio a los habitantes de la tierra. Las órdenes fueron dadas. El tiempo de la paciencia se acercaba a su límite. Rafael encontró a Asael en montes desolados. Lo sujetó con cadenas que no eran de metal humano, sino de fuego espiritual, y lo confinó en un abismo oscuro, lejos de la vista de los hombres. Miguel persiguió a los otros vigilantes que se escondían en fortalezas y cavernas. Uno a uno fueron privados de su libertad y enviados a lugares de espera hasta el día del gran juicio. Gabriel, por su parte, sembró discordia entre los Nefilim. Los clanes que antes estaban aliados se volvieron enemigos. Las rivalidades crecieron, y lo que antes hacía temblar a los humanos, ahora comenzaba a destruirse desde dentro. Mientras en el cielo se desataban estas batallas invisibles, en la tierra Noé seguía construyendo. El arca fue tomando forma con cada día de obediencia.
Su longitud alcanzó la medida de una gran fortaleza flotante. Su anchura y altura la hacían destacar en medio del paisaje. La gente se detenía a mirar y se burlaba de él. ¿Dónde está tu Dios, Noé? ¿Por qué construyes esa enorme estructura aquí, donde no hay mar? Noé no respondía. Sabía algo que ellos no querían escuchar. Seguía trabajando, tabla por tabla, clavo por clavo, guiado por un propósito que superaba su propia comprensión. Llegado el momento señalado, Dios le dijo: «Entra tú y toda tu familia en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación». Los animales comenzaron a llegar no por casualidad ni por impulso propio, sino guiados por la voluntad del Creador. Aves, reptiles, mamíferos, grandes y pequeños, 2 de cada especie, y en algunos casos más, según lo ordenado. La escena era impresionante, la creación entera moviéndose en obediencia, mientras los hombres se burlaban sin entender. Cuando todos estuvieron dentro, la puerta se cerró. No fue Noé quien la cerró, fue Dios. El cielo se oscureció como si pesadas cortinas de nubes cayeran sobre la tierra. Los truenos retumbaron. La creación entera parecía contener la respiración. Entonces se escuchó un sonido profundo, como si algo se rompiera en las entrañas del planeta. Las fuentes del gran abismo fueron abiertas. El agua comenzó a brotar desde lo profundo de la tierra y al mismo tiempo las ventanas del cielo se abrieron. Lluvias intensas cayeron sin cesar. Las personas buscaron refugio apresuradamente. Corrieron a templos, casas altas, lugares que creían seguros. Los gigantes intentaron alcanzar las cimas de las montañas, pero el agua no respetaba fortalezas ni estaturas. Subía, constante, implacable. Los Nefilim, acostumbrados a dominar y a ser temidos, ahora veían el avance de algo que no podían detener. Por más fuerza que tuvieran, por más que se esforzaran, no podían imponerse al juicio que descendía. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó. Las montañas fueron cubiertas, las ciudades desaparecieron bajo las aguas. La tierra quedó sumergida en una especie de silencio purificador. Dentro del arca, Noé sentía el movimiento de las olas golpeando la estructura, pero su fe permanecía firme. Sabía que no navegaba solo. Dios estaba con él. En los cielos, los libros celestiales registraban lo que sucedía. Los nombres de los gigantes se borraban y la balanza de la justicia volvía a equilibrarse. Las estrellas, ahora libres del peso espiritual de tanta corrupción, brillaban de nuevo con intensidad. Cuando todo quedó cubierto, la tierra ya no era la misma. Había sido lavada, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Con el tiempo las aguas comenzaron a retroceder. Dios envió un viento que hizo que los océanos se recogieran y los montes comenzaran a asomarse nuevamente. El arca finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Noé, con paciencia, soltó primero un cuervo, luego una paloma. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, supo que la vida estaba volviendo a florecer. Al mirar por la ventana del arca, vio un mundo completamente transformado. No quedaba rastro de los antiguos imperios de los gigantes, ni torres, ni altares, ni estatuas. Todo lo que simbolizaba su orgullo había quedado sepultado en el barro de la historia. Pero en los reinos invisibles algo aún se agitaba. No todos los ecos de los gigantes habían sido completamente silenciados. En regiones espirituales, los restos de su influencia aguardaban como sombras sin cuerpo, esperando una oportunidad para expresarse nuevamente. Cuando Noé y su familia salieron del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar. No uno recargado de oro o ídolos, sino hecho de piedras sencillas, un altar de gratitud. Ofreció un sacrificio de agradecimiento y el aroma subió como señal de reconciliación. El Señor, al recibirlo, decidió establecer una nueva alianza.
No volveré a maldecir la tierra como lo he hecho, declaró, porque la inclinación del corazón del hombre es torcida desde su juventud. En ese momento apareció un arco de colores en el cielo, un arco iris como nunca antes se había visto. Tocaba las nubes y se acercaba a las montañas como un puente entre el cielo y la tierra. Pondré mi arco en las nubes, dijo el Señor, y será la señal de mi pacto con la tierra. Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzaron de nuevo. Trabajaron la tierra, construyeron refugios, cuidaron de los animales. Las generaciones empezaron a multiplicarse y a esparcirse por el mundo. Cada familia tomó rumbo, cada pueblo se formó, cada lengua comenzó a diversificarse. Pero en medio de esta nueva etapa, los ecos del pasado no desaparecieron del todo. Entre los descendientes de Cam comenzaron a surgir relatos antiguos, historias sobre hombres de gran estatura, sobre ciudades I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Fortificadas que parecían tocar el cielo, sobre reyes que dormían en camas desproporcionadamente grandes. Aunque el diluvio había purificado la tierra, algo de la antigua semilla parecía haber dejado restos. En la región de Canaán se hablaba de pueblos como los anaquitas, los refaitas, los susitas y otros. Sus cuerpos eran más altos que los del hombre común y sus voces resonaban con fuerza. Se levantaron ciudades de muros altos, y muchos los consideraban descendientes lejanos de los gigantes antiguos. Cuando el pueblo de Israel, guiado por Moisés, se acercó a la tierra prometida, 12 espías fueron enviados a explorarla. Regresaron con un informe que mezclaba esperanza y temor. La tierra es buena, dijeron, pero vimos allí hombres de gran estatura, hijos de Anac, y a nuestro parecer éramos como langostas a su lado. Las palabras sembraron miedo en el campamento. El pueblo lloró y muchos quisieron regresar a Egipto. Pero entre los espías había 2 hombres distintos, Josué y Caleb. Ellos no negaron la realidad de los gigantes, pero vieron algo más grande que ellos, la fidelidad de Dios. Con el tiempo, ya bajo el liderazgo de Josué, Israel cruzó el Jordán. Ciudades como Hebrón, Debir y otras fortalezas de los anaquitas fueron enfrentadas. Los gigantes fueron derrotados y sus ciudades cayeron, no por la fuerza humana, sino por la combinación de estrategia, obediencia y ayuda divina. En la región de Basán reinaba Og, último de los refaitas. Se decía que su cama de hierro medía varios metros de largo, una evidencia de su tamaño fuera de lo común. Su nombre hacía temblar a muchos. Pero Dios habló una vez más: no le temas, porque en tus manos lo he entregado. Y así, la sombra de aquellos gigantes volvió a desvanecerse, al menos por un tiempo. Sin embargo, la historia no terminaba allí. Entre los filisteos surgió un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la memoria de generaciones: Goliat de Gat. Era un guerrero de gran estatura, fuertemente armado, acostumbrado a humillar a cualquier oponente. Durante 40 días se presentó en el valle de Elá para desafiar al ejército de Israel. «Elijan un hombre que venga contra mí», gritaba. «Si logra vencerme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros». Nadie se atrevía a enfrentarle, ni siquiera el rey Saúl. El miedo al gigante era más grande que la confianza en Dios. Hasta que apareció David, un joven pastor. No tenía formación militar, ni armadura, ni espada propia. Solo un bastón, una honda y 5 piedras lisas. A los ojos humanos no era rival para Goliat, pero su corazón estaba alineado con la voluntad de Dios. Cuando se acercó al gigante, Goliat se burló de él. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?
Pero David no miraba la armadura ni la altura del filisteo. Miraba algo más. Tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, dijo, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. La tensión se podía sentir en el aire. El ejército entero observaba. La piedra salió despedida de la onda con un silbido corto, preciso. Golpeó donde debía. El gigante cayó. En un instante, el miedo cambió de bando. Lo que por generaciones había sido símbolo de terror, ahora yacía en el suelo, vencido por la fe de un joven pastor. Bajo el reinado de David, otros descendientes de los gigantes también fueron derrotados. Uno tras otro, aquellos que representaban la vieja sombra de los Nefilim fueron cayendo. No eran ángeles ni titanes los que los vencían esta vez. Eran hombres comunes, pero con algo que los gigantes nunca tuvieron: la presencia del Dios vivo acompañándolos. El pasado es como un océano inmenso de momentos que alguna vez existieron. No podemos regresar a él, pero su eco siempre está detrás de nosotros. Las historias de gigantes, vigilantes y juicios no son solo relatos antiguos, también son espejos. En ellos vemos reflejados nuestros propios temores, lo que sentimos cuando enfrentamos situaciones que parecen gigantescas, problemas que creemos imposibles de vencer, sistemas corruptos, voces que nos dicen que no podemos. La historia de los Nefilim, de los hijos de Anak, de los Refaitas y de Goliat no es solo una secuencia de batallas y nombres extraños. Es la historia de cómo lo aparentemente invencible cae cuando se enfrenta con fe, obediencia y verdad. El pasado nunca está del todo muerto. Sigue influyendo en el presente, guiando decisiones, inspirando o advirtiendo. Cada generación reinterpreta estas historias, encuentra nuevos significados, rescata lecciones que parecían olvidadas. Y quizá la lección más importante es esta: no es la fuerza física la que derriba gigantes, es la fe. No son las armas, sino el corazón alineado con la voluntad de Dios. No es el tamaño del problema, sino a quién invitamos a caminar con nosotros en medio de él. Los gigantes de antaño quedaron como sombras en la historia, pero los gigantes de hoy toman otras formas: miedo, ansiedad, injusticia, sistemas que parecen inamovibles. Y así como David, Josué, Caleb, Enoc y Noé, cada uno de nosotros está llamado a enfrentar lo que parece imposible, confiando en que no estamos solos. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha mostrado una parte de la Biblia que quizá no conocías tan a fondo, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estos relatos antiguos, profundos y muchas veces olvidados. Hay mucho más que descubrir, mucho más que aprender. Que Dios te bendiga. Amén.